Bueno, bienvenidos a este tercer tutorial de Node.js. Como les dije anteriormente, en este tutorial trabajaremos con el módulo HTTP. El módulo HTTP es un módulo que nos sirve para trabajar con el protocolo HTTP, que es un protocolo de transferencias de datos en la web. Node implementó todas estas funciones en una librería que veremos cómo se usa a lo largo de estos tutoriales. El módulo HTTP se importa de la misma manera que importamos en el tutorial pasado el módulo de file system. Simplemente basta con inicializar una variable y hacer un require y especificarle que deseamos el módulo HTTP. Este módulo nos servirá para crear servidores y clientes que generen peticiones y devuelvan respuestas. Para la creación de un cliente HTTP emplearemos el método GET para hacer una petición a un sitio web. Sitio web que pena, al igual que un web browser. El método http.get tiene la firma de que recibe una URL a la cual se le hace la petición y una llamada de retorno. Esa llamada de retorno también tiene una firma especial. Es un callback que recibe un objeto de tipo string llamado response. Ese objeto response es de tipo string como les dije. ¿Y qué significa que es de tipo string? Significa que este objeto emite eventos. Hay unos eventos que nos interesa estar escuchando o de los que nos interesa estar pendientes, como es el data. Es un evento que es emitido cada vez que se reciben datos. El evento error, que es emitido cuando se recibe un error de la petición realizada, y el evento end, que es emitido una vez se ha finalizado la petición. Estos eventos acceden también a través de unos métodos propios del response, que tiene la firma de response.on. Recibe un evento y un callback. Tenemos callbacks por todos lados. Para recibir o escuchar los eventos del response usamos básicamente esta firma. Simplemente decimos response.on, el evento que estamos recibiendo o escuchando. Este evento se pasa como un string y la función o la llamada de retorno que deseamos escuchar. Cada llamada de retorno puede recibir o no unos parámetros. Veremos en las tres que nos interesan escuchar: la data, el error y el end, qué parámetros reciben. Realizaremos para demostrar cómo hacemos un cliente HTTP un simple ejemplo en el cual se haga una petición a una URL que pasemos al programa como argumento por consola. La respuesta de vuelta la mostraremos primero por consola a medida de que ésta sea recibida, y luego modificaremos nuestro programa para mostrarla una vez esté completa todo. También le daremos otra modificación adicional como segundo paso a nuestro programa para que reciba y procese más de una URL, y el contenido del procesamiento de las URL se muestren una vez todas estén finalizadas. Entonces, para comenzar, simplemente vamos a nuestro editor de texto. Mi caso es el Sublime. Como ya saben, lo único que requerimos para hacer un programa en Node es crear un fichero JS y simplemente ejecutarlo con la palabra Node desde el terminal, seguido por la ruta o el nombre del fichero. En mi caso lo voy a guardar. Le voy a poner cliente.js. Ustedes les pueden poner como quieran. Entonces, lo primero que les dije fue que necesitamos importar el módulo HTTP. Para esto, ya saben, creamos una variable. Yo le pondré el nombre HTTP y le diré require. Y al igual que con file system, le deberemos pasar como string cuál es el nombre del módulo que estamos intentando importar. En este caso es http punto y coma. Como saben, la URL se la pasaremos como argumento al programa, por lo que entonces la voy a capturar y la voy a guardar en una variable llamada URL. Como saben, esta es almacenada en el process. Accedemos a ella mediante process.argv. Desde la posición 2 del arreglo, que comienza en 0, o sea, desde la posición 3 en realidad, están los argumentos que pasamos a nuestro programa por consola. Entonces por eso lo accedo como process.argv2. Si desean saber más de esto, si no entienden bien, simplemente es que se vuelvan al primer tutorial. Listo, ahora para crear nuestro cliente simplemente deberemos decir http.get e implementar el método.
como dijimos, lo primero que recibe es la URL, lo segundo que recibirá será esta llamada de retorno que tiene una firma especial porque recibe un objeto de tipo strings que emite eventos llamado response. Abrimos corchetes o llaves y punto y coma. Entonces nos interesa estar escuchando los tres diferentes eventos del response, que serán el data, el error y el end, que es la finalización. Para poder suscribirnos o para escuchar estos eventos, lo único que hacemos es implementar response.on. El primer argumento es el evento pasado como strings, el primero será la data y un callback. El callback o la función de retorno de data recibe un parámetro data o los datos que están recibiendo. Recuerden que ustedes le pueden poner cualquier nombre a este parámetro que se recibe. Cada vez que recibamos algunos datos, simplemente console.log. Como dijimos, en primera instancia imprimiremos qué datos estamos recibiendo. También nos suscribiremos al evento de error para saber si de pronto hubo algún error en hacer la petición al servidor. Obviamente el callback de este error recibe el error que sucedió. Miramos y si hay algún error simplemente informamos que hubo un error y cuál fue el error. Error encontrado más el error. Y una vez finalice la petición también queremos saberlo, entonces nos suscribimos al evento end. El evento end, su función de callback, puede recibir ningún argumento, por eso lo dejo en blanco y ya simplemente digo console.log todos los datos recibidos. Punto y coma. Lo único que tendremos que hacer es guardar, irnos a nuestra consola y venir a ejecutar. Déjenme en aumento para que vean mejor. Entonces ya saben, simplemente es note, la ruta o el nombre del fichero. Como yo estoy parado en el mismo directorio donde tengo el fichero, simplemente le doy note. El nombre es cliente.js. Ejecuto, me da un error porque ya sabemos que como primer argumento le pasaremos la URL. Entonces no cliente y la URL es http:// vamos a intentarlo con Google. Entonces http://google.com y miramos que él recibió un buffer. ¿Por qué nos aparece un buffer? Porque los datos que estamos recibiendo no le dijimos en qué codificación los queríamos recibir. Para poder entender estos datos que nos está devolviendo el servidor de Google, simplemente tendremos que decirle al objeto response cuál es la codificación que usamos. Al igual que en tutoriales anteriores, imaginarán que la codificación que yo utilizaré es la UTF-8, pero ustedes pueden usar otra como la ASCII. Los invito a probar y a tratar con varias codificaciones. Pues para simplemente cambiar la codificación le diremos al objeto response.setEncoding, o sea, la codificación que vas a manejar es la UTF. Punto y coma. Y ahora sí volvemos y probamos, limpiamos la consola. Y ahora sí vemos que él me lo tiró como texto plano. Ustedes verán que el texto plano que nos devuelve es un código HTML porque como dijimos en la presentación, estamos haciendo las veces de un web browser o un cliente HTTP. Ahora vamos con nuestro segundo paso. Vemos que esta página es pequeña y simplemente los datos se imprimieron de a uno en uno. Hay páginas de contenido más grandes en los cuales el evento data será llamado varias veces mientras el servidor responde a nuestro requerimiento. Probemos con otra URL. Simplemente la tenemos que modificar a HTTP. Probemos por ejemplo con no sé, digamos yahoo.es. Entonces Yahoo simplemente nos devuelve una línea, entonces tampoco nos sirve. Miremos de pronto con Apple. Entonces vemos que Apple se demoró un poco más, no vemos cada cuánto se hizo una división, entonces para saber cada cuánto se están imprimiendo datos y que esto sea realmente visible, modificaremos la función o el evento donde estamos escuchando los datos, le diremos console.log
que nos imprima entre asteriscos lo que queremos para poder visualizarlo bien y que ustedes vean cómo se llama varias veces este método. Simplemente agregaremos una salto de línea /n o backslash y lo pondremos antes y después para poder separar. No, solo lo necesitamos antes, creo. Limpiamos la consola y ahora sí corremos y esperamos la respuesta. Como vemos, encontramos el primer asterisco, encontramos el segundo. Vamos a ir hasta arriba, es un poco extenso, pero vale la pena mirarlo. Creo que me subí un poco. Vemos que acá tenemos el primer asterisco, el segundo asterisco, el tercer asterisco, el cuarto asterisco, el quinto asterisco, el sexto asterisco, el séptimo asterisco, el octavo asterisco, lo que indica que el método data o onData fue llamado 9 veces. Fue llamado 9 veces por el servidor mientras se recibían datos. Como tenemos algunas páginas muy extensas, lo ideal no es ir escribiendo los datos cuando cada vez que el servidor llama el onData, sino simplemente cada vez que se reciben datos ir almacenándolos para mostrarlos una vez finalice la petición, o sea en el evento end. Vamos a ver cómo modificamos esto, como dijimos en la presentación, para imprimirlos una vez la petición esté finalizada. Borramos esto que era para la demostración y aquí en vez de imprimir la data en consola, simplemente la iremos almacenando sucesivamente en una variable. A esa variable le pondré content más igual, le indicamos que es de tipo string. Saben que no tienen que declarar el tipo, simplemente es que le pasen un dato y JavaScript entenderá de qué tipo es la variable. Ahora sí le diremos content más igual data, o sea content llevarle lo que tiene más esta nueva data. Y una vez todos los datos estén recibidos, simplemente los imprimiremos console.log content punto y coma, guardamos, borramos esta impresión de datos porque ya los estamos almacenando, guardamos y volvemos a probar. Borramos la consola, volvemos y ejecutamos nuestro programa, pero pasémosle primero páginas pequeñas, el colombiano por ejemplo. Ustedes pueden probar la que quieran. Ejecutamos, veremos que nos devuelve el código HTML y lo imprimió una vez todos los datos están recibidos como el nombre indica. Todos los datos recibidos y lo imprime. Clear. Ahora tratemos con Apple, que era la extensa que habíamos visto, apple.com. Y ahora vemos que nos imprimió en una sola línea o en una sola tanda. Tiene sus scripts, es una página un poco extensa. Imagino que estos chicos se esfuerzan demasiado. Y ahora sí vemos. Esta es la de Apple, la del colombiano, qué pena. Esta sí es la de Apple. Vemos todos los datos recibidos. O sea que no imprimió cuando se llamaba 9 veces, sino una vez la petición finalizó. Imprimió todo el contenido de la página. Bueno, ahora la última parte de este ejemplo era modificar nuestro programa para que sea capaz de recibir más de una URL, porque en estos momentos solo estamos recibiendo una URL como argumento. Entonces para esto simplemente tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones. Lo primero que haremos es coger y meter este procesamiento de la URL en una función. ¿Por qué en una función? Queremos crear un método que sea capaz de recibir cualquier URL como parámetro, procesarla e imprimirla una vez esté lista. Entonces lo primero, aquí arriba de este HTTP simplemente le agregaremos function, ¿cierto? Entonces le agregaremos function, el nombre va a ser process URL, recibe la URL que queremos procesar. Abrimos llaves, no las queremos cerrar acá sino al final del método, o sea acá. Tabulamos para que se vea un poquito organizado. Recuerden, este programa es Sublime Text, es muy bueno, es un editor muy bueno que tiene soporte para diferentes lenguajes. Y aquí en macOS tiene fácil integración con Dash, que es un repositorio
de documentación offline. Por ejemplo, yo simplemente accedo a él y puedo tener toda la documentación que quiera offline sin conexión a internet. Simplemente lo instalas y lo descargas. Recuerden, se llama eh, el Sublime Text y Dash. Pero si pueden probarlo, lo usen, y si ya lo tienen, pues simplemente saben que es genial. Entonces ya modificamos, creamos una función para que reciba un URL. Entonces borraremos esta variable de acá, comentar esta parte del código para que quede invisible. Y ahora lo que deberemos hacer es un ciclo que esté mandando la URL. Entonces haremos un ciclo for. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir? Como no sabemos cuántas URL vamos a proveer por consola, sino que vamos a proveer más de una URL, lo único que queremos que pase es que queremos que coger el número de URLs de algún lado y procesarlas una por una, sin que el usuario tenga que ingresar cuál es el número de URLs. Como imaginarán, esto se puede hacer con el objeto process. Simplemente accedemos a la propiedad de longitud del arreglo que nos permite acceder a lo que pasamos como parámetro a nuestro programa. Entonces, para esto la iría hasta process.argv.su-longitud. Entonces, cada URL que encontramos, que ya sabemos que está desde la posición 2 del arreglo o desde la posición 3 real, porque las primeras posiciones son la palabra node y el path o el nombre de nuestro fichero es la segunda. Entonces lo que queremos hacer es acceder desde la tercera posición o desde la número 2, que porque los arreglos en JavaScript empiezan con 0. Esto lo pueden ver más claro en el primer tutorial. Entonces, por cada URL que pasemos, lo único que queremos es que sea procesada. Entonces se la enviamos a process URL. Pero bueno, yo les pregunto algo. ¿Y cómo sabremos cuando todas las URL estén procesadas? Porque listo, ustedes dirán, bueno, entonces todas son impresas una vez finalicen. Sí, todas son impresas una vez finalicen. Pero si quisieras imprimirlo en orden o si quisieras, digamos, tener control sobre el orden de impresión de cada uno de los contenidos, es importante. Porque en estos momentos, como está nuestro código, él simplemente las procesa y se imprimen una vez finalicen. Si las URLs que pasamos, algunas son más cortas o más largas, se imprimirán no en el orden que las ingresamos, sino en el orden que la velocidad del servidor y la velocidad de nuestra conexión permitan procesar el request. Esto lo podremos ver más adelante o en una próxima edición. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Por el momento simplemente guardamos y vamos a probar nuestro código, pero lo que queremos hacer es que se nos indique los datos fueron recibidos desde qué servidor, porque como vamos a imprimir varios no sabemos si recibiremos datos de dónde. Entonces modificaremos acá en el end todos los datos recibidos de la URL, dos puntos, y le agregamos la URL de la que recibimos. Ahora simplemente guardamos y nos vamos a la consola y vamos a correr. Now cliente.js, pasamos la primera URL que será Google. Mi segunda URL HTTP será, déjenme pensar, será la que usamos, el colombiano, 123. Elcolombiano.com. Es importante que recuerden poner el prefijo de HTTP para que el programa le funcione bien. Y le pasaremos una tercera para este ejemplo, HTTP. Finalmente le pasaremos Facebook. Ah, no, Twitter. No, esas realmente tienen un contenido muy corto, solo están mostrando si yo no tengo usuario algo como inicio. Déjenme pensar. Eltiempo.com, que es otro diario aquí de Colombia. Y una cuarta para hacer más entretenido nuestro ejemplo, http pasémosle a Apple, que es un poco extensa. No, Apple es demasiado extensa, entonces le pasaremos, no sé, ustedes ya en casa lo pueden hacer con más facilidad. Yo simplemente le pasaré una que buscaré aquí en el navegador. Déjenme ver.
En mis favoritos, ¿cuáles tengo fáciles de acceso? Ustedes pueden elegir la que quieran, yo lo hago por conveniencia para mostrar este tutorial. Eh, digamos Taringa, taringa.com. Ahora presionamos Enter y vemos que evidentemente nuestro programa funciona. Ahora analizaremos para ver qué fue lo que sucedió y qué fue lo que se imprimió. Por ser varias URL, de pronto sea un poco difícil visualizarlo, pero vamos a intentar subir con calma. JavaScript. Imprimimos de pronto algunas páginas muy largas. Vamos a intentar mostrar algo. Aquí veo algunas noticias. Estos ustedes en casa lo pueden probar con páginas más cortas para ver más su funcionalidad o con largas con paciencia. Déjenme en subo. Funciona con cualquier tipo de URL. Ya nos imprime, incluso hay páginas que tienen sus scripts de JavaScript ahí, que es alguno de los errores de seguridad, porque como los scripts están ejecutando en el cliente es un poco peligroso. Vemos que acá es donde ejecutamos nuestro código. Entonces lo primero que nos dijo es recibió los datos de la URL Google. Evidentemente la primera, digamos, puede ser la más corta, pero esto simplemente depende de los tiempos de respuesta. Entonces nos da el código de Google, después recibe los de el colombiano, que fue los segundos que pasamos. Después recibe los de Taringa. A ver, Taringa fue, creo que la última. Sí, Taringa fue la última y vemos que la imprimí de tercera. De tercera, lo que quiere decir que la página del tiempo fue un poco más demorada en responder. Sí, claro, Taringa apenas nos respondió este pequeño que se ha movido, nos está indicando, de pronto ingrese mal la URL. Él nos devuelve el hash code, inclusive aquí ya vemos que nos devuelve el tiempo. Como les digo, nuestro programa requerirá algunas modificaciones si queremos que se ingrese esto, que se impriman los datos de acuerdo a cómo fueron ingresadas las URL. Ustedes los invito a que los traten. Yo voy a subir en un repositorio en el GitHub el código de este tutorial y el de los tutoriales anteriores y se los voy a dejar en la descripción para que lo miren. Ahí doy la solución de cómo procesar e imprimir en orden estas. Incluso uso un módulo adicional para que practiquemos lo anterior. El módulo adicional lo único que hice fue una función de imprimir y la exporté para usarla en este módulo y al igual que los módulos del Node, simplemente lo importé. Yo les hago una pequeña muestra para que de pronto no queden muy perdidos. Lo único que habría que hacer es crear un nuevo fichero, declarar la función que queremos, en este caso digamos print content, ¿cierto? Recibiremos por el momento simplemente una variable de tipo string. Vamos a recibir unos datos. Data, ahora listo, ahora simplemente le llamamos console.log data.string para no tener problemas, porque como es un módulo aparte puede interpretar la variable distinto. Simplemente le decimos sports. El nombre con que queremos acceder a esto, en mi caso va a ser el mismo, print content es igual a print content, punto y coma, guardamos, pongámosle cliente útil.js. Ya saben, sports.printContent, se le asignan el nombre de la función, con este nombre es el que vamos a acceder a ella cuando importemos. Ahora simplemente será decirle aquí var http utils, digamos, es igual a require, que requerimos el módulo, y como es un fichero que creamos le haremos pasar la ruta, como está en la ruta del mismo cliente.js, simplemente le digo /cliente útil. No le tengo que pasar la extensión y ya puedo empezar a hacer uso de él. Puedo hacer uso de él para imprimir el contenido. Le digo útil. El método se llama print content. Y le paso lo que quiero. Le paso el content. Guardamos y vamos a probar.
Vamos a probar solo con una URL para mayor facilidad o probemos, sí, probemos solo con una. Probemos con el colombiano y Google con dos para que veamos que son llamadas dos veces. Es útil y ya me fue útil. La consola me indica, sirve algo así como un IE que nos muestra los errores, aunque no tan bueno. Borramos, ahora sí. Miramos que igual imprimió, aunque importamos otro módulo. Eh, los invito pues a que mejoren el ejemplo e impriman las URLs o el contenido de cada URL como la manden en consola. Y recuerden que el código va a ser suyo en la descripción. Muchas gracias, esperamos se suscriban y los invitamos a comentar para saber si estamos haciendo las cosas bien, qué debemos mejorar. Esperen pronto el próximo tutorial de Node en el que seguiremos trabajando el módulo HTTP y le meteremos algo del nodo .NET para explicar la diferencia entre las conexiones TCP/IP y las HTTP. Muchas gracias y hasta luego.